Esta audioteca es una producción de la Escuela de Dicenso. Hoy el profesor Vuela va a hablar del tercero de los 5 puntos más significativos en su pensamiento, la ética existencial. El tercer punto que queremos tratar es la ética aretaica o ética de las virtudes. Aretaica viene de arete, que en griego quiere decir virtud. La ética de las virtudes o ética existencial nace como consecuencia de la anomia que rige el mundo contemporáneo, donde nadie cree en nada. Es un mundo donde cada uno hace lo que quiere y donde no existe ninguna certeza. Es más, la única certeza es la incerteza. Este nuevo planteo de la ética nace en la segunda mitad del siglo XX, aunque hay antecedentes, ¿no? El antecedente es el del gran filósofo alemán Max Scheler, que en 1913 escribe un trabajo que se llama Rehabilitación de la virtud. Pero comienza a desarrollarse en el continente a partir de la segunda mitad del siglo XX con gente como Otto Volnov, el español Leonardo Polo, que es muy buen filósofo, Joseph Pieper, el alemán, Reinhold Niebuhr, Nicolai Hartmann también. Pero después estos planteos los recoge una filósofa inglesa, Elizabeth Anscombe, y filósofos norteamericanos, más que filósofos investigadores como Philippa Foot, Ernst Sosa, Martha Nussbaum, Michael Slote y tantos otros, que son investigadores más que filósofos, salvo la Elizabeth Anscombe. Pero el que da el salto en ética de las virtudes es un escocés que fue a vivir a Estados Unidos que se llama Alasdair MacIntyre, que en 1981 sacó un libro que se llama After Virtue, tras la virtud, o después de la virtud. Este es un viejo nuevo planteo, porque la ética de las virtudes ya se había planteado en la Edad Media como ética utens, ¿no? Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué surge esta ética de las virtudes, más allá de que este hombre? Es que lo que fracasó fue el proyecto ilustrado. Quedan sostenedores del proyecto ilustrado, como la española Adela Cortina y su ética mínima, o el teólogo protestante, este protestante católico, no sé bien qué es, que se llama Hans Kuhn, que plantea una ética mundial y cosas por el estilo. También había un profesor argentino, especialista en ética, Ricardo Maliandi, que fue profesor nuestro, que escribió una ética convergente en donde hace converger los planteos de Apple con los planteos de Kant. Bueno, pero y después el corpus universitario, que en la inmensa mayoría de los profesores del cuerpo universitario son ilustrados. Es decir, nosotros estamos asistiendo en este momento de la posmodernidad a la crisis terminal del proyecto ilustrado. Lo cierto es que la ética de las virtudes tiene como mensaje y objetivo el afirmar que la única posibilidad de ser un hombre bueno es practicar las virtudes. Y para ello se necesita un ejercicio y práctica cotidiana que va formando el carácter. La ética de las virtudes se obliga a atender a la pluralidad de formas del bien. El bien se manifiesta de muchas maneras, en muchos aspectos, ¿no? Pero no a dictar la definición del bien, como ha hecho la ética de los bienes, ¿no?
La única posibilidad de formar hombres buenos es hacer que practiquen las virtudes porque ellas, como decían los antiguos, al ser hábitos, la virtud no es otra cosa que un hábito fenomenológicamente observado. Hay virtudes, los hábitos son las virtudes y los hábitos malos son los vicios, ¿no? Y estos formaban, decían los antiguos, una segunda naturaleza cuando se hacen propios, se incorporan a la existencia. El sujeto contemporáneo que dejó de realizar actos por deber, que esto es lo que constatamos, no se respeta lo que se tiene que hacer, lo que se debe hacer. La gente pasa los semáforos en rojo, hace 1000 trapisondas que no tienen nada que ver con el deber, ¿no? Es un sujeto extraviado. Entonces, la única posibilidad que nosotros observamos es que ese individuo, que se llama Juan Palomo, yo me lo gano y yo me lo como, sublime ese individualismo a través del ejercicio de las virtudes, porque las virtudes no son transferibles como el deber. Las virtudes se tienen que practicar, y las practica uno, las practica el singular e irrepetible, las practica la persona, las practica el individuo en tanto forma parte de la especie, el hombre. Entonces, al no poderse transferir, porque uno puede ser hijo de un virtuoso, pero uno termina siendo un hombre malo, un atorrante. ¿Pero por qué? Porque no se transfieren las virtudes. Lo único que se transfiere es la predisposición a la virtud. El ejemplo predispone al que sigue el ejemplo, pero no le da el ejercicio del ejemplo. El ejemplo no nos otorga el ejercicio. El ejemplo nos muestra, nos predispone a seguirlo. Aristóteles, con esa sabiduría que tuvo en la retórica, es una frase que yo he encontrado, creo que no la cita nadie, nunca la vi citada, y dice así en la retórica, que es el escrito sobre la oratoria, ¿no? Sobre el discurso, pero se le escapan principios de ética, ¿no? Siempre. Y dice, ninguna nobleza tenían Harmodio y Aristogitón hasta que realizaron un acto noble. Retórica 1398 a 20. Es decir, repite aquello que dijo Enrique IV de Inglaterra, uno no es noble por ser hijo de nobles, sino por realizar actos nobles. Se la puede explicar como un deber a la virtud. Hay miles de libros que explican la virtud. Agarren todos los libros de catecismo o los libros de los escritores cristianos que estudian todas las virtudes, todas las agrupaciones que hacen, en fin, de las virtudes. Nosotros también hemos hecho todo un estudio sobre eso porque es un estudio muy interesante. Es un estudio que predispone, pero no da la virtud. La lectura de esos libros no crean virtud, predisponen a la virtud. Entonces, lo que exige la virtud, la ley de la virtud, ¿cuál es? Impone un accesis, un ejercicio permanente. Eso es lo que impone la virtud. Pero, ¿qué es la virtud para nosotros? Le estoy dando el meollo del asunto. No es la obediencia a la ley, como decía Kant, y que la había limitado la virtud a la obediencia a la ley. No. Y no se agota, mejor dicho, no se agota con la obediencia a la ley. Los ilustrados y los burgueses del siglo XVIII y XIX también sostenían, sino que es la conciencia de dominio y de poder para querer obrar lo justo y lo bueno. La conciencia de dominio y de poder para poder obrar lo justo y lo bueno. Es decir, la virtud me da conciencia de poder. Yo tengo poder sobre mí. Yo me hago a mí. El spoidaius, dice Aristóteles, es el canon de sí mismo, es la norma de sí mismo, el spoidaius. La obligación que crea la virtud es la ligación que va por debajo y que encuentra la obligación en la virtud su fundamento. El fundamento de la obligación es la virtud, no el deber, porque el deber se puede desobedecer, la virtud no, porque la virtud me ha hecho bueno y el hombre es bueno porque es bueno y nada más que eso.
Y esta es la última tautología que encierra la ética de las virtudes. Esta conciencia de poder que otorga la virtud hace que ésta no se limite solo al control de los vicios, sino que se refiera también a la preferencia de uno mismo. Es decir, cuando yo practico, yo prefiero lo que estoy haciendo, me prefiero a mí mismo. Afirma ese gran filósofo español que fue Leonardo Polo, que el virtuoso no aspira a querer algo, sino a quererlo mejor. No solo puede ser libre, sino que puede ser más libre. Así como en el amor correcto alcanzamos algo como bueno, en el preferir correcto alcanzamos algo como lo mejor. Cuando preferimos lo mejor. Este es el fundamento de la ética de las virtudes. Lo único que quiero dejar en conocimiento es que no se tienen en cuenta los trabajos en lengua castellana. Siempre en todo este tema de la ética de las virtudes se estudia la bibliografía inglesa, alemana, inglesa y alemana sobre todo, pero no se tiene en cuenta la ética de las virtudes en castellano, y menos aún la tienen en cuenta aquellos cuya lengua es el español, menos aún, ¿no? Bueno, contra estos últimos, que son colonizados culturales, que nos siguen condenando a ser un espejo opaco, porque ellos imitan y encima imitan mal, vaya hacia ellos toda mi repulsa. Y como dijo Borges, con ellos no va mi pluma. Si este contenido te parece valioso, acompáñanos suscribiéndote y compartiendo con quien consideres. También podés seguirnos y contactarnos a través de nuestras redes sociales. Un abrazo fraternal.